El Estado es un mal inherente. Una creencia de muchos cristianos que forma una cosmovisión incorrecta es la creencia de que el Estado es una buena dádiva de Dios y por lo tanto es inherentemente bueno. Si el Estado es inherentemente bueno, entonces desafiar la existencia del Estado significa desafiar la bondad de Dios. Mi tesis es que el Estado no es inherentemente bueno, que no es una buena dádiva de Dios y es en realidad inherentemente malo. James Madison, en los documentos federales, escribe: pero, ¿qué es el gobierno en sí mismo, sino la mayor de todas las reflexiones sobre la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Madison, en defensa de la Constitución y la formación de un gobierno federal, no hace ningún llamamiento a un bien inherente del gobierno. Madison ve al gobierno como un mal necesario, necesitado de ser controlado. Si la Constitución ofrece tal control, es una cuestión para otro momento. Sin embargo, el padre de la Constitución estadounidense no consideró el gobierno inherentemente bueno. Sea cual sea el entendimiento de los fundadores del gobierno de los Estados Unidos, el cristiano sería beneficiado al mirar las Escrituras para formar una base para la comprensión del gobierno terreno como inherentemente bueno o inherentemente malo. El relato de Génesis de Caín y Abel proporciona una comprensión clave acerca de la formación del gobierno terreno en contraste con el reino de Dios. La explicación para tal contraste entre el reino de Dios y el reino de los hombres es mejor ilustrada por parte de Agustín en La Ciudad de Dios. Agustín escribe en La Ciudad de Dios lo siguiente: de estos dos primeros padres de la raza humana, pues Caín era el primogénito, y él perteneció a la ciudad de los hombres. Después de él nació Abel, el cual perteneció a la ciudad de Dios. Así como en el individuo la verdad de la afirmación del apóstol es discernida, pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual, 1 Corintios 15:46, de ahí que cada hombre, siendo derivado de un tronco condenado, es, ante todo, nacido de Adán de forma mala y carnal, y se vuelve bueno y espiritual solo posteriormente, cuando es injertado en Cristo por medio de la regeneración. Así también era en toda la raza humana como un todo. Cuando estas dos ciudades comenzaron a desarrollarse por una serie de muertes y nacimientos, el ciudadano de este mundo fue el primogénito y después de él, el extranjero de este mundo, el ciudadano de la ciudad de Dios, predestinado por la gracia, elegido por la gracia, un extranjero de abajo y por la gracia, un ciudadano de lo alto. Por la gracia, pues, en tanto y cuanto se refiere a sí mismo, él es nacido de la misma masa. Toda ella está condenada en su origen, pero Dios, como un alfarero, pues esa comparación es introducida juiciosamente por el apóstol y no con falta de razonamiento, de la misma masa hizo un vaso para honra y otro para deshonra. Romanos 9:21. El primer vaso para deshonra fue hecho, y después de este, otro para honra, pues en cada individuo, como ya he dicho, existe en primer lugar aquello que es reprobable, por el cual debemos comenzar, mas en el cual no necesariamente necesitamos permanecer. Después hay lo que es loable, a lo que aspiramos a alcanzar, llegar, y en el cual, cuando lo hayamos alcanzado, podemos permanecer en ello. De hecho, que todo hombre malo venga a ser bueno, ya que nadie sería bueno si no fuera en primer lugar malo, pero cuanto más rápido cualquiera se convierta en un hombre bueno, tanto más rápidamente él recibe ese título, aboliendo el viejo hombre en el nuevo. Así es relatado acerca de Caín que él edificó una ciudad, Génesis 4:17,
Pero Abel, siendo un peregrino, no edificó ninguna, pues la ciudad de los santos es de lo alto, aunque abajo ella genera ciudadanos, en los cuales ella peregrina hasta el tiempo en que llegue su reino, cuando ella reunirá a todos en el día de la resurrección, y a continuación será el reino prometido dado a ellos, en el cual ellos reinarán con su príncipe, el Rey de los siglos, eternamente. ¿Qué podemos derivar del hecho de que Caín edificó la primera ciudad terrena? Caín tuvo que establecer el gobierno civil al edificar la primera ciudad, siendo que el gobierno de esta ciudad no era de Dios, como es el caso con la ciudad de Dios o el reino del cielo. El gobierno civil fue instituido después de la caída del hombre. El gobierno civil no fue una institución que Dios creó y declaró como buena en el sexto día de la creación. Caín, no siendo un ciudadano de la ciudad de Dios, instituyó un gobierno civil como resultado de su mala naturaleza en oposición a la ciudad de Dios y el gobierno perfecto de Dios. El hecho de que el gobierno civil ocurrió después de la caída del hombre, en oposición al gobierno de Dios, y fue establecido por parte de Caín, da clara autoridad bíblica para concluir que el estado terreno no es inherentemente bueno, sino inherentemente malo, y es una antítesis a la ciudad de Dios. Más apoyo sobre el mal inherente del gobierno es dado por parte del filósofo Gordon Clark en Una concepción cristiana de los hombres y de las cosas. Gordon Clark escribe lo siguiente: evitando así la disyunción entre el gobierno natural de Aristóteles y el gobierno convencional de Rousseau, la teoría cristiana de política es consistente con su comprensión de la naturaleza humana como ésta. Ahora, de hecho, lo es. Todos los sistemas no teístas suponen que la condición actual del hombre es moral. El sistema cristiano concibe a la humanidad actual como anormal. Esto responde a una cuestión que es ocasionalmente planteada en discusiones políticas sobre si el Estado es un bien positivo o esencialmente un mal. La respuesta cristiana es que el Estado no es un bien positivo o incondicional, sino un mal necesario. Para hacer justicia a la concepción cristiana, se debe insistir en ambos, el adjetivo y sustantivo. El Estado es un mal no solo a causa del abuso de poder por parte de los magistrados, sino también porque interfiere con la libertad e introduce una superioridad innatural entre los hombres. La depravación total del hombre, su naturaleza pecaminosa, su falta de bondad, contribuyen a la prueba de que el Estado no es inherentemente bueno, sino un mal necesario. Conozco completamente cualquier pasaje bíblico que explícitamente afirma o desde el cual alguien puede derivar la premisa de que el Estado es una buena dádiva de Dios o inherentemente bueno. Los versos o el grupo de versos más probable para tal premisa deben ser el frecuentemente citado Romanos 13, 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis,
Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Sin embargo, ese verso no dice que la función del magistrado es buena, o que el magistrado es bueno, o que el gobierno civil es bueno. El verso afirma que la función del magistrado es usada por Dios para el bien. La función del magistrado es un medio que Dios usa para nuestro bien. Este verso es consistente con el de Romanos 8:28 y sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente al bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Ciertamente, ese mismo pueblo no argumentaría que todas las cosas son buenos dones de Dios o que todas las cosas son inherentemente buenas. Claramente, Romanos 13 no proporciona la base para la afirmación de que el Estado o la institución del gobierno civil es inherentemente buena, sino simplemente retrata a un magistrado civil como un medio para las buenas dádivas de Dios, tal como la justicia. Por lo tanto, el gobierno civil no es una buena dádiva de Dios y no es inherentemente bueno. Un buen gobierno se hace por medio de las leyes morales de Dios en la ciudad de Dios solamente. En el reino terreno del hombre, el gobierno terreno fue inicialmente instituido por parte de Caín como resultado de fratricidio, lo que a su vez fue un resultado de la naturaleza pecaminosa del hombre desde la caída de Adán. El reino terreno fue instituido por la caída del hombre y el pecado. El gobierno terreno es necesario, pero eso no lo hace ser inherentemente bueno. Esta dicotomía proporciona, además, parte del entendimiento acerca de la importancia de la separación de Iglesia y Estado. El gobierno de la Iglesia por medio de la ley moral de Dios, donde Cristo es la cabeza, es inherentemente bueno. Dios usa al Estado terreno como un medio para nuestro bien. Esto no significa que el Estado es bueno, significa que el resultado es bueno, sea justicia, lo que es bueno, o paz, lo que es bueno. Si estamos de acuerdo en que la paz de Dios es una buena dádiva, entonces tiene sentido que el gobierno civil esté basado en una ética política de paz. El principio de la no agresión es, como tal, una ética política de paz sobre la cual se puede basar necesariamente el gobierno terreno.